Buenos días, profesora Lina. En este audio vamos a hablar sobre el libro de la familia del Pascual Duarte, del escritor y autor Camilo José Cela. Bueno, en mi grupo está conformado por 6 de sus hermosos estudiantes. Andrés Hernández, Alexis Caicedo, Víctor Muñoz, David Córdoba, Juan Pablo Marín. Y mi persona, Jonathan Zapata. Bueno, en este audio vamos a empezar hablando sobre un poco del autor. Camilo José Cela, escritor español, premio Nobel, autor de obras narrativas, poesías, memorias y libros de viajes. Nació en Iria Flavia, Galicia. Estudió en la Universidad de Madrid y luchó en el bando franquista durante la Guerra Civil Española. Posteriormente rechazó la dictadura de Franco y mantuvo una actitud independiente y provocativa. Su estilo inicial, conocido con el término taurino de tremendismo, queda patente en su primera novela, La familia del Pascual Duarte, 1942. Debido a problemas con la censura, La Colmena, 1951, una de sus novelas más celebradas, en la que presenta la vida miserable de unos seres en el Madrid de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil Española. Tuvo que publicarse en Buenos Aires. Es autor asimismo de varios volúmenes de memorias y numerosos relatos, artículos periodísticos y trabajos de erudición, entre los que destaca su Diccionario Secreto, 1968 y 1971. Entre otros premios ha recibido el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995. A continuación vamos a escuchar a nuestro compañero David Córdoba, que va a empezar con los capítulos 1, 2 y 3. El primer capítulo del Pascual comienza de una manera serena y sencilla. Nos presenta Badajoz, el pueblo donde solía vivir y recientemente ha vuelto. Un lugar caliente y soleado, bastante rico en olivos y guarros, con una hermosa fuente en la plaza de este y un reloj al parecer de adorno, ya que siempre marca las 9. Habla también de la casa de don Jesús, la más hermosa y destacada de allí. Su casa, en cambio, estaba situada fuera del pueblo, de un solo piso y algo estrecha, en la que solía vivir con su esposa y padres. Dedicaba tiempo a la pesca de anguilas y la caza. Además, junto a él siempre estaba una perra llamada La Chispa. Solía pasar largos ratos en una roca frente al cruce, donde se dedicaba al ocio. En un momento siente un temblor que recorre todo su cuerpo y reacciona asestando 2 disparos a la pobre perra. En el segundo capítulo pasa a contar su niñez, de la cual no guarda muy buenos recuerdos. Su padre se llamaba Esteban Duarte. Era un portugués alto y gordo, con un bigote vistoso de color negro, del que luego se enterará estuvo preso por contrabando. Su madre, por otra parte, era larga y chupada, de no aparentar muy buena salud. Estos mantenían constantemente en conflicto, y una de las razones era que el padre sabía leer y escribir, lo cual lo echaba en cara a su esposa siempre que podía. Además tenía muy mal humor y daba paliza tanto a su esposa como a su hijo siempre que estaba en momentos de ira. Pascual odiaba la escuela y con ayuda de su madre convencen a Esteban para que éste lo deje, sabiendo ya leer, escribir, sumar y restar. Del nacimiento de su hermana afirma no recordar mucho, solo que nació aproximadamente entre julio y agosto. Doña Engracia, que era una partera y bruja medio extraña del pueblo, ayuda en la complicada labor de parto, que luego de cierto rato termina exitosamente. El padre, luego de esto, entra desconsideradamente a la habitación y, llamando zorra a su esposa, le propina unos fuertes hebillazos. Rosario, que es el nombre que decidieron ponerle a su hermanita menor, le dio una mala impresión al verla, poco clara y pegajosa, cosa que pudo cambiar al pasar de los días. Se crió la pobre niña debilucha y pasó muchos tiempos difíciles, estando a punto de dejar su vida. Pero la señora Gracia, al pendiente de la familia, logró ayudar, recomendándole a la madre sopas de vino tinto, que fueron exitosos. Pasó el tiempo y la niña se convirtió en mocita, pero tomó malas andanzas y comenzó a robar con igual ingenio que una gitana vieja.
Además de inclinarse al licor, a la edad de 14 años decide marcharse rumbo a Trujillo, pero tras 5 meses vuelve a casa con fiebre y medio muerta, con tal gravedad para dejarla en cama por casi un año. En esta nuevamente en gracia vuelve para sanar a Rosario y esta decide nuevamente irse de casa rumbo al Almendralejo con la intención de visitarlos. Allí conoce a Paco López, conocido como el Estirado, quien luego se convertirá en su novio. Bueno, a continuación el compañero Andrés Hernández seguirá con la historia con los capítulos 4, 5 y 6. Capítulo 4. Este capítulo nos cuenta que cuando Rosario tenía 15 años, la madre tuvo otro hijo, llamado Mario. Este hecho coincidió con la muerte de su padre Esteban, la cual fue causada por la mordida de un perro. Mario murió antes de cumplir los 10 años, pero antes pasó por varias enfermedades y diversos problemas. Nunca supo hablar ni caminar. Cuando tenía 4 años, un cerdo le comió las orejas y Boticario le puso unos polvos amarillos de ceroformo. Un día, Mario le mordió la pierna al señor Rafael. Este se ofendió y le pegó patadas en sus heridas. Su madre y Rafael se reían de él. Esto le molestó mucho al Pascual, así que se fue a su casa y en el camino se encontró a Rosario y le contó el hecho. Cuando volvieron al lugar de la cena, Rosario levantó a Mario y lo puso en la artesa. Al irse Rafael, la hermana agarró a Mario y le lamía las heridas. Y esa fue la única vez que el Pascual vio a Mario sonreír. Capítulo 5. En este capítulo, Rosario encuentra a su hermanito Mario ahogado en una tinaja de aceite. Al pasar eso, Pascual y su hermana lloran la muerte de Mario. Su madre no la llora. Al pasar eso, el Pascual generó un odio hacia su madre. El señor Rafael ayudó a hacer el entierro de Mario. En el entierro estaba Lola, media novia de Pascual, o así lo consideraba él. Tenía unos 22 años, alta y morena. Pascual se quedó atontado al ver la presencia de esta. Al final del entierro, Lola y Pascual se quedaron solos. Él la tira al suelo y luego, de forcejeos y una breve discusión, él le dice que la quiere. Capítulo 6. Reflexiona Pascual desde su celda, que lleva mucha desgracia contada, pero piensa que las fuerzas le han de decaer cuando se cuente lo que le queda, que es más desgraciado aún. A este lo han trasladado a otra celda mejor, pues desde la pequeña ventana se ve un jardincito y desde allí continúa con sus reflexiones, afirmando que en estos momentos tal tristeza me puebla y me contagia, que por asegurarle estoy que me arrepiento no menor debe ser que el de un santo. Posteriormente seguirá el compañero Jonathan Zapata con los capítulos 7, 8 y 9. Bueno, en el capítulo 7, Pascual está hablando con Lola sobre su relación. Bueno, Pascual está hablando con Lola sobre la relación. Bueno, sí, un día, el día de San Carlos, en el mes de noviembre, había ido pues a la casa de Lola como era de costumbre ya. Cuando él entró, pues la mamá siempre la abría y se marchaba, porque pues los quería dejar solos. Como Pascual se preocupó porque no la veía en la sala,
Entonces fue a su habitación y la encontró un poco pálida y muy rara, como si hubiera llorado o estuviera acongojada por algún problema que tuviera. Ella, cada vez que intentaba hablarle a Pascual, se quebraba la voz, se le secaba como la saliva y no era capaz de hablar. Este le dice que si no quiere, pues que no hablara con ella. Pero entonces tienen una pequeña discusión y ahí es cuando ella le dice que está embarazada. Él al principio queda plasmado, nunca había sentido esa novedad. De un momento a otro se le calentaron las orejas y se le pusieron rojas. Los ojos se escocían como si tuviera jabón. Quizás llegan a pasar al menos 10 minutos de un silencio de muerte entre los dos. El corazón le latía por todo el cuerpo, con sus golpes cortados como un reloj. Tardé tiempo en notarlo. La respiración de Lola parecía, pues se notaba cortada y se notaba seca. Bueno, en todo ese momento estuvieron en una conversación que los dos tuvieron. Pascual recomienda y convence a Lola para que se casen. Ella al principio no quiere y se niega. Ya pasa un momento y entonces la convence a que llame a la madre para contarle la buena noticia. Aunque la madre ya lo sabe. El único que no lo sabía era Pascual. Al llegar la madre, Pascual la recibe con un abrazo y le dice que se van a casar, que ya tiene todo preparado y ya tiene todo listo y se van a casar fijo. Por esa noticia, al ver que su hija se estaba negando, la madre sale con Lola a hablar sobre el tema. Bueno, sí, entre la madre y Lola tienen una conversación en la cual la madre convence a Lola para que se case con Pascual. Al volver a la casa, Lola da la buena noticia a Pascual, dándole el acepto y besándolo por petición de la madre. Lola se quería ir para su casa, pero la madre no, así que tuvieron que pasar la noche juntos. Al día siguiente, Pascual se levanta temprano y va hacia la parroquia de Don Manuel para hablarle y le dice que espere la misa, pues que terminara la misa. Le da instrucciones de cómo comportarse y que haga lo mismo que Don Jesús. Al terminar la misa, Pascual le dice a Don Manuel que se quiere casar. Don Manuel acepta esto y le dice que vuelva en 15 días. En esto mismo, Pascual acepta y se va y se confiesa para recibir el sacramento. Eso es un pequeño resumen del capítulo 7. Ahora comenzaremos con el capítulo 8, el cual comienza diciendo que luego de un mes, Paco y Lola se casan. Pascual, al ver antes de su boda, estuvo muy temeroso a lo que podía pasar. Tenía mucho miedo y lo representaba a Lola. Antes de su boda, pensó si echarse para atrás e irse del pueblo, por miedo que tenía. Él pensó que el miedo se le iba a quitar si cancelaba todo. Pero al concientizarse mejor y sentirse feliz con Lola, piensa y que si lo cancela no se le va a quitar el miedo aún así, entonces se arriesga y se casa con Lola. Él para la boda se gastó todos los ahorros. Ya después en la boda todos estaban felices, y bueno, cuando terminó la función pues en la iglesia, cuando terminó todo en la iglesia, se fueron para la casa de Pascual a beber y a comer. Bueno, para las mujeres había chocolate con tejeringos y tortas de almendra y bizcochada y pan de higo. Y para los hombres había manzanilla y tapitas de chorizo, de morcón, de aceitunas y de sardinas en lata. Sé que él sabía que medio pueblo lo había criticado pues por esto, pero él no le prestó atención
y siguió adelante con su boda y pues feliz, ¿cierto? Ya después de que todos los invitados se fueran, él coge a Lola, la monta en la yegua. La yegua que le había prestado el señor Vicente, que para eso lo había invitado, la coge y la lleva hacia Mérida. La lleva hacia Mérida de luna de miel por 3 días. Al entrar a Mérida, atropellan a una anciana, a la cual él ayuda, pues al principio se iba a ir sin viéndola tirada en el suelo. Pero él se concientiza y va y la ayuda y para quedar mejor le da un real. Luego terminaron pues su camino y llegaron a la posada del Mirlo. Los primeros 2 días permanecieron ahí, no necesitaban irse porque pues el lugar era muy cómodo y estaban bien allá. Al tercero, una extraña visita les llega sí, donde estaban. Que era el nieto de la anciana atropellada, que era de la Guardia Civil. Bueno, sí, el nieto de la anciana le comenta la situación a Pascual, y Pascual, para organizar y arreglar todo el problema, le da 6 pesetas y quedan en paz. Bueno, ya cuando él vuelve al pueblo, son bien recibidos, pues obviamente. Ya se separan los caminos pues de Lola y Pascual, porque Pascual se va hacia la taberna con unos amigos y Lola se va hacia la casa con sus amigas. Ya en la taberna, Zacarías empieza a hacerle bromas, a hacer bromas muy de humor negro hacia Pascual, en el cual en un momento cuenta la historia de un palomo, un ladrón, la cual Pascual se toma muy personal y lo enfrenta y pues tiene una discusión y le mete 3 navajazos. El resto de amigos se llevan a Zacarías pues hacia la botica de don Raimundo y ya Pascual vuelve a su casa. Ese es como el final del capítulo 8. Comenzamos con el capítulo 9, que es cuando Pascual vuelve a su casa con sus amigos más íntimos. Esto es al cruzar el cementerio para llegar a la casa. Pareciera pues que nunca fueran a llegar porque el cementerio era muy extenso. Cuando llegó, se sintió extraño al sentir el silencio que había en su casa. Y porque estaba la señora Engracia, estaba en la puerta y le impedía el paso a Pascual. Tuvieron una pequeña discusión ahí, se cruzaron las palabras y en un momento ella le informa a Pascual que Lola, su mujer, había abortado porque estaba en la yegua y la yegua la había descabalgado. Pascual, con mucha rabia y con mucha ira hacia la yegua, le clava varios navajazos y ya mata a la yegua. Esto es como un resumen del capítulo 9. Ahora nuestro compañero Alexis Caicedo continuará narrando los capítulos 10, 11 y 12. Capítulo 10. El Pascual pensaba en que el aborto de Lola lo hubiese tenido de soltera y dice esta frase: cuánta bilis y cuánto resquemor y veneno me hubiera ahorrado. Por el accidente él había quedado en shock e imaginaba cosas raras y reaccionó después de 12 meses y él andaba por el pueblo. Después de 1 año Lola queda embarazada. El Pascual tenía muchas ansias. Él tenía en la casa, había un mal ambiente entre él, la mujer y su madre, porque ellas no comprendían su carácter. Él dice que fueron unos meses de agobio. Él se imaginaba que la esposa iba a volver a abortar y lo notaban raro. A los 8 meses, gracias a los consejos de Engracia, el embarazo iba bien y él se decide alejar. Cuando nace el bebé y le ponen de nombre Pascual, le pusieron a Eduardo como el padre.
Perdón, le quería poner Eduardo porque había nacido el día de este santo y eso era costumbre en la tierra. Pero como Lola andaba muy cariñosa, le insistió en que pusieran al niño así. A los 2 días del parto, Lola ya estaba bien. Pascual pasaba horas sentados a los pies de la cama y Lola le decía, sí, y bien hermoso, gracias a Dios. Ahora hay que tener cuidado con él. Sí, ahora es cuando hay que tener cuidado de los cerdos. Él recordaba a su hermano Mario y decía que si tenía un hijo como él lo ahogaría para privarlo de sufrir. Sí, de los cerdos y de las fiebres también, sí, y de las insolaciones. Lo ponía nervioso de solo pensar a lo que se ha expuesto su hijo. Le pondremos vacuna cuando sea mayorcito y lo llevaremos siempre calzado, porque no se corte los pies. Y cuando tenga 7 añitos lo mandaremos a la escuela y yo le enseñaré a cazar. Pascual a veces miraba a su hijo, que él le decía Pascualillo, a los ojos y al Pascual se le ponían arrasados por las lágrimas. Y le decía, Pascual, hijo, Pascual, bien se nos cría el niño, bien Lola, ojalá siga así. ¿Por qué lo dices? Ya ves, las criaturas son tan delicadas. Hombre, no seas mal pensado. No mal pensado, no, hemos de tener mucho cuidado, mucho, y evitar que se nos resfríe. Sí, podría ser su muerte. Los niños mueren de resfriado, algún mal aire. En la habitación el niño lloraba. El niño le miraba y le sonreía. A Pascual esas palabras lo dejaron aplastado. En la habitación el niño estaba llorando. Lola fue a ver lo que le pasaba y Pascual se quedó fumando un piti. Pascualillo murió de 11 meses por un mal aire. Capítulo 11. Pascual no sabía si Dios lo castigaba por pecador o era el destino de la desgracia. Todo eso lo pensaba por el aborto de Lola y las cuchilladas de Zacarías. A Pascual lo rodearon 3 mujeres cuando Pascualillo murió y lo abandonó. Él sabía que algún vínculo los unía, pero las veía como extrañas. Pero los cariños de esas 3 mujeres no sirvieron para aliviar al Pascual. Pero antes le pareció que estas se habían puesto de acuerdo para amargarle la vida. Estas 3 mujeres eran la madre, la hermana y la mujer. Pascual dice que las mujeres son como grajos, ingratas y malignas. Siempre estaban diciendo, el angelito que un mal aire se llevó para los limbos por librarlo de nosotros, la criatura que era mismamente un sol y la agonía que ahogadito en los brazos lo hube de tener. Semana tras semana todo eso lo agobiaba, pero él lo callaba. Lo que más le dolía era encender el candil a las 7 de la noche, a las 7 de la tarde, porque las sombras le acordaban a su hijo muerto, subidas y bajadas de la llama. Estaban las 3 mujeres calladas y él les hablaba por romper el hielo. Duro está el tiempo, sí, y volvíamos todos al silencio. Yo insistía, parece que el señor Gregorio ya no vende la mula. Para algo la necesitará. Sí, habéis estado en el río, no, y en el cementerio tampoco. No tenía manera de sacarlas de allí. Tenía mucha paciencia, como jamás tenía, y así como si entendiera la rareza de ellas. Ya es noche cerrada, ya lo vemos. La lechuza estaría sobre el ciprés. Fue como esa, la noche. Sí, era algo más tarde. Sí, el mal aire traidor andaba aún por el campo, perdido en los olivos. Sí. ¿Dónde andará aquel mal aire traidor? Lola tardó algún tiempo en contestar. No sé, habrá llegado al mar, atravesando criaturas. Una leona atacada no tuviera aquel gesto que puso mi mujer, para que uno se raje como una granada.
Parir para que el aire se lleve lo parido, mal castigo te espere. Si la vena de agua que emana gota a gota sobre el charco pudiera haber ahogado aquel mal aire. Capítulo 12. Estoy hasta los huesos de tu cuerpo, de tu carne de hambre que no aguanta los tiempos, ni aguanta el sol, destilo, ni los fríos de diciembre. Para este crié yo mis pechos, duros como el pedernal. Para eso crié yo mi boca, fresca como la pavía. Para esto te di yo 2 hijos, que ni el andar de la caballería ni el mal aire en la noche supieron aguantar. Estaba como loca, como poseída por todos los demonios, alborotada y fiera como un gato montes. Yo aguantaba callado la gran verdad. Eres como tu hermano, la puñalada traición que mi mujer gozaba en asestarme. Para nada nos vale el apretar el paso al vernos sorprendidos en el medio de la llanura por la tormenta. Nos mojamos lo mismo y nos fatigamos mucho más. Las centellas nos asarán, el ruido de los truenos nos destempla, y nuestra sangre, como incomodada, nos golpea las sienes y la garganta. Ay, si tu padre Esteban viera tu poco arranque, tu sangre que se vierte en la tierra al tocarla. Esa mujer que tienes, había de seguir, muchas veces brilló el sol para todos, pero luz que ciega a los albinos, no les llega a los negros para pestañear. No siga. Mi madre no podía reprochar el dolor que en mi pecho dejara el hijo muerto. La criatura que en sus 11 meses fue talmente un lucero. Se lo dije claro, todo lo claro que se puede hablar. El fuego ha de quemarnos a los dos, madre. ¿Qué fuego? Ese juego con el que usted está jugando. Mi madre puso un gesto extraño. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué tenemos los hombres? Un corazón muy recio, que para nada os sirve. Nos sirve para todo. Mi madre no entendía. Me miraba, me hablaba. Ay, si no me mirara. Ver los lobos que tiran por el monte, el gavilán que vuela hasta las nubes, la víbora que espera entre las piedras. Pues peor que todos juntos es el hombre. ¿Por qué dices eso? Por nada. Pensó en decirle, porque os he de matar, y se quedó solo con la hermana. ¿Has oído? Sí, nunca lo hubiera creído, ni yo. Nunca había pensado que era un hombre maldito. No lo eres. Rosario estaba llorosa. ¿Por qué dices que eres un hombre maldito? No soy yo quien lo dice, son esas 2 mujeres. La cocina olía a acetileno. Ese olor le excitaba las carnes a Pascual. Pascual vio triste a la hermana y como la quería mucho le dijo: Rosario, hermana mía. Pascual, triste es el tiempo que a los 2 nos aguarda. Todo se arreglará. Dios lo haga. Mi madre volvía a intervenir. Mal arreglo le veo. Y mi mujer, como las culebras, le sonreía a su maldad. Bien triste es esperar que sea Dios quien lo arregle. Dios está en lo más alto y es como un águila con su mirar. No se le escapa detalle. Y si Dios lo arreglase, no nos querrá tan bien. Pablo Ineche. A continuación seguiremos con el capítulo número 13, 14 y 15. Nuestro compañero Víctor va a narrar estos capítulos. Cerca de un mes entero ha estado sin escribir, tilado en el jergón. El jergón es como un colchón lleno de paja, haciendo nada, dejando que las horas pasen sin cesar. Unas horas pasan lentas y otras pasan como alas. Dejando volar libremente la imaginación, que esto es lo único que él tiene libre porque recordemos que él está encarcelado. Bueno, mirando las desconchadas, que es como por ejemplo como los huecos que se hacen en la losa, y la losa es el techo, buscando como una gran similitud entre ellos para poder pasar el tiempo. En este mes disfrutó más que todos los meses anteriores porque pudo hacer distintas cosas y pudo pensar sobre lo que ha hecho anteriormente.
Cuando la paz invade las almas pecadoras es como cuando el agua cae sobre los barbechos. Los barbechos es como un terreno que se deja de sembrar, por decirlo así, por 2 años, para que la tierra vuelva a coger como que sus minerales y los frutos puedan salir bien. Bueno, bueno, sí. Este nunca deja de pensar en su pasado oscuro y pensando en todo lo que hizo y diciendo si podría ir al infierno. Pero gracias a esto, el padre fue a visitarlo y ese le pudo confesar todo. Bueno, pues él le pudo como que decir todo lo que le había hecho anteriormente. El padre le dio su bendición. Después de eso pasó una noche sin dormir, pensando en lo que había pasado luego. Lamenta cuando piensa en la posibilidad de que el tiempo sea corte y no pueda acabar con estas memorias. Este dice que no debe ser pecado contar las barbaridades de las que siempre ha permanecido debido a que éste ha hecho muchas barbaries anteriormente. Y el padre dijo que hiciera lo que le parecía como que más correcto a su imaginación. Bueno, entonces así termina pues ya el capítulo 13. Ya vamos a continuar con el 14. Sigue planeando su vida de la cárcel. Cruza el campo escondiéndose porque ahí pueden haber personas que lo pueden reconocer. Luego se dirige hacia el tren en Don Benito y pide un pasaje en Madrid. Luego le toca dormir en la misma estación debido a que como no tenía plata, entonces él no. Que amanece, este se dirige hacia donde unos albañiles o obreros para coger calor, hablar con ellos y hacer un poco de trabajo. Entonces ya cuando agarra pues como que mucha confianza, este se dirige hacia donde los albañiles y le dice pues que. Y luego le dice que si se puede quedar con él y él dice que sí y ya luego pasa a invitarlo a un café con leche. Entonces ya este se queda ya en esa casa y este se va a ir para hacia la ciudad de Coruña, que según sus amigos este es el paso de los barcos que van hacia América. Pero ya tarde se da cuenta que la plata que lleva no era como que suficiente para comprar el boleto y allí realiza un trabajo por 2 años. Este hace varios trabajos con los albañiles, pues varios trabajos que le van saliendo así para poder pagar el pasaje, pero al final no, pues como que no puede conseguir plata y se dirige de nuevo hacia su pueblo, hacia su casa, que es donde nadie como que lo mira extraño y lo reciben bien. A continuación vamos con el capítulo 15. Al cabo de 7 días de su regreso, entabló una conversación con su mujer que le preguntó si lo había pues como que recibido muy frío, ya que eran 2 años de no verse. Entonces ya luego la mujer le cuenta pues que ya estaba embarazada. Entonces le dice que por quién está embarazada y ella pues como con temor de que él tomara como que alguna especie de venganza o represalia, ella no le quiso decir. Pascual le propuso abortar, pero Lola se negó rotundamente. Le daba miedo otro aborto. Él continuó preguntando quién era el padre y le prometió no hacerle nada. Entonces fue cuando Lola le contó que había sido él estirado. En ese momento cayó muerta. Así concluye el capítulo 15. Nuestro compañero Paulo Marín va a continuar con el capítulo 16, 17 y 18. Bueno, en el capítulo 16 nos empieza narrando que el Pascual estaba enojado. Salió a buscar al estirado. Este no apareció por ninguna parte y Rosario se fue con él, lo cuidó y lo apoyó, entre comillas, por la pérdida de Lola. En la taberna le informan al Pascual que el estirado
estaba por el pueblo. Fue a su casa y al llegar le preguntó a Rosario si la había visto. Le preguntó y ella le dijo que no sabía nada en absoluto. Pero al rato llegó, venía a llevarse a Rosario. Ellos dos discutieron, el estirado insistía en llevársela y de nuevo puso en duda la hombría de Pascual, la cual se vio en el libro muy poca. Reaccionó partiéndole una silla en su espalda, quebrándole los huesos y algunas partes más. No lo remató porque se lo prometió a Lola. Poco le responde que lo que significaba que ella lo quería. Ante la impotencia de Pascual lo remató, acabando con el estirado. Así concluye el capítulo 16. Ahora vamos a iniciar el capítulo 17, en el cual explica que Pascual pasó los 3 años en la correccional o en la cárcel y lo soltaron por tener una buena conducta. Piensa que esto no le sirvió de nada y lo libera, y al ser liberado iba a seguir cometiendo delitos como el que hizo para que lo encerraran 3 años. Era mejor dejarlo ahí. Como llegó en tren a su pueblo y vio al señor Gregorio, el jefe de estación, que al verlo no le hizo mucho caso, no le prestó atención, lo cual al Pascual le dolió bastante. Como atravesó el pueblo pasando por el cementerio que tantos recuerdos le traía de su padre, su esposa, sus hijos y él. Llegó a su casa, le pidió a su madre entrar y sentía que ella prefería no verlo. Su madre le dijo que Rosario no estaba, había vuelto a Almendralejo con alguien, Sebastián. Pascual se sintió muy mal y muy dolido del corazón en este momento y deseaba con volver a la cárcel con ese sufrimiento. Ahora vamos con el capítulo número 18. Rosario se alegró por la llegada de Pascual. Sacaban temas para hablar como si la cosa saliera natural. Rosario le sonreía como siempre, triste y abatida. Fue a confesarle el amor de la sobrina de la señora Engracia, que era Esperanza. Pero a pesar de que él le parecía hermosa, no era el tipo de Lola. Ella tenía 32 años y se notaba muy joven. Era muy religiosa y se dejaba llevar por la vida. Vivía en el cerro con su tía. La señora Engracia, hermana de su difunto padre, se evidencia en el capítulo una gran y romántica conversación. Al final terminan besándose ardientemente, intensamente, con un cariño y con respeto, como jamás Pascual usó con una mujer. Muy largo de hecho.